Quiero darle la bienvenida en los estudios en Quito a Joana Moreira. Ella es asambleísta por la Izquierda Democrática, cuarta vocal del Consejo de Administración Legislativa. Contarles que es abogada, tiene 25 años, esta es la primera incursión en un cargo público, en la política incluso, y como ya lo mencionaba, forma parte del CAL. Bienvenida, asambleísta, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por permitirme estar en este espacio y compartir con ustedes. Bueno, quisiera empezar este diálogo, esta entrevista, conociendo su opinión de cómo quedó conformada ya la Asamblea en cuanto a sus dignidades principales una vez que fueron designados presidentes, vicepresidentes e integrado el CAL. Bueno, nosotros desde un inicio formamos este bloque progresista con Izquierda Democrática Pachakutik, en el que nosotros nos veíamos como una vía alternativa para poder justamente alejar los extremos, permitir gobernabilidad y sobre todo también ir solucionando aquellos problemas que viven las familias ecuatorianas día a día. Le ofrecimos esta vía alternativa a todos los bloques que conforman la Asamblea Nacional con la única forma de lograr la unidad de absolutamente todos los sectores, alejada también de un tema de ideología, sino de unidad que necesita el país con las crisis actuales que está viviendo, no solamente sanitaria, económica, sino también social y de representación. En ese sentido, no fue lo que precisamente primó el día sábado cuando se llevó a cabo pues la continuación de la primera sesión precisamente para conformar las dignidades. Prevalecen en estos puestos más bien representantes de la izquierda, de centro izquierda, más que de derecha. Eso quedó ya demostrado. ¿Cómo se proyecta la jornada del día de hoy, donde van ya a conformar estas comisiones especializadas? ¿Cuáles son esas comisiones a las que aspira quizás llegar también a estar en la cabeza de la Izquierda Democrática? Las comisiones que nosotros aspiramos son aquellas en las que se basa justamente la lucha de Izquierda Democrática hace muchísimos años, como por ejemplo el respeto y la garantización de los trabajadores, el tema también de la protección del ecosistema, el tema también de la Comisión de Justicia, de Educación, de los GAT. Son comisiones que nosotros aspiramos, un tema también de salud, al tener asambleístas que conforman nuestro bloque, que tienen años de experiencia y que pueden contribuir de manera positiva a los proyectos de ley que se presenten en estas comisiones. Es complejo porque somos 137 asambleístas y obviamente todos tienen pretensiones legítimas de poder presidir o vicepresidir, y son temas que van a tener que basarse en una evaluación de los perfiles de cada uno de los asambleístas para que estas comisiones no tengan solamente un interés personal, sino también se tenga la experiencia y la capacidad necesaria para poder contribuir desde cada una. En su caso, por ejemplo, ¿en qué comisión le gustaría estar? La justicia. La justicia es una comisión que me interesa mucho por el tema que soy abogada, que tengo experiencia en el libre ejercicio y creo que puedo contribuir de manera positiva. ¿Han llegado a algún tipo de acuerdos tal y como lo hicieron para la designación de las autoridades? ¿Cómo avanzan quizás en la misma línea con quienes ya... ¿Ahí me escucha bien? Le veía que tenía la señal de que había algún problema de audio. ¿Ahí me escucha? Sí, ahora sí. Le preguntaba si es que también ya han llegado a acuerdos, se han preestablecido algún tipo de diálogos con las bancadas con las que sumaron apoyos para la designación de las autoridades de la Asamblea Nacional en cuanto a la integración de comisiones hoy, tener ese respaldo también. Sí, el acuerdo inicial siempre fue evaluar cuál es la agenda legislativa que teníamos en común con Pachakutik y Izquierda Democrática, para a partir de eso saber qué comisiones son en las que nosotros podemos partir para trabajar y cumplir estas propuestas que socializamos en campaña. Nos hemos reunido también con el grupo, bueno, ahora el BAN, que está justamente conformado con Creo y los Independientes, y también hemos analizado el hecho de poder analizar cuáles son los proyectos que presentan o que pretenden presentar UNES como Social Cristiano, porque si bien es cierto, se logró esta unidad para designar las autoridades, esta unidad debe incluir a cada uno de los sectores de la Asamblea Nacional, cada uno de los bloques de la Asamblea Nacional, y en base a eso formar esta agenda legislativa en común que queríamos desde un inicio. Así que estamos evaluando justamente cuál es el plan legislativo que cada uno de los bloques tiene, para a partir de eso ir designando cada una de las comisiones y que se pueda justamente tener, bueno, la representación de cada uno de ellos, que en realidad son pocas comisiones y para la cantidad de asambleístas que tenemos, pero sabemos muy bien que es momento de contar con los mejores perfiles para que presidan estas comisiones y poder justamente presentar los proyectos adecuados para el país.
Pero ¿con quiénes al momento han mantenido esa conversación? Usted ahora dice hay que conversar con todos, hay que incluir incluso al Partido Social Cristiano, aún espero en este momento, para lo que se va a llevar a cabo hoy martes, ¿con quiénes hay esos diálogos avanzados, quizás a más de Pachacuti, que ya ha quedado claro que con ellos hay una alianza desde antes, ¿no? Sí. El día de ayer tuvimos conversaciones con el bloque de Independientes y con los de Creo. Con ellos analizamos cuál es su plan legislativo, qué comisiones de ellos pueden integrar para esta forma justamente tener representación en cada uno e ir cumpliendo con nuestras agendas. El día de hoy tengo entendido que se va a conversar también con UNES y con Social Cristiano para que a partir de eso poder formar esta agenda legislativa. Esperemos que el día de hoy se pueda tomar una decisión. Es una decisión complicada porque se necesita analizar el plan de trabajo completo de cada uno de los bloques y el perfil que tiene cada uno de los asambleístas. En lo que han dialogado hasta el día de ayer, ¿qué avances hay? Quizás cuáles serán las comisiones en las que pudiera estar, sí, Izquierda Democrática, en base a los pedidos que han hecho ustedes, de que en esas específicamente quisieran formar parte. Sí, se trata de un diálogo de conciliación, de poder también ceder pretensiones y de poder formar un... No solamente Izquierda Democrática, sino también poder formar esta comisión con asambleístas de Pachacuti, con asambleístas independientes o de Creo, que tengan esta experiencia y que vayamos justamente en la misma línea, porque tenemos coincidencias en nuestro plan legislativo, es obvio. No solamente se trata de una ideología política, sino también de poder coincidir en propuestas de campaña, y en las que la mayoría coincidimos fue en el tema del, por ejemplo, el impuesto a la renta, del tema del libre acceso a la educación, el tema también de la vacunación, el tema de la salud. Son temas que coincidimos y que por supuesto podremos llegar a estos diálogos para que, nuevamente repito, es importante que no solamente sean aspiraciones personales, sino que también esté sustentado en la experiencia que tiene cada uno de los asambleístas o que tenían los asambleístas antes de llegar a ocupar este cargo, y también de lo que ellos puedan proporcionar en esta comisión. Por eso es importante quizás ir analizando los perfiles, la capacidad, las carreras que tengan cada uno de ellos, y en base a eso llegar a los consensos. Asambleísta, esta alianza que tienen con Pachacuti al momento, ¿la piensan sostener y extender en el tiempo dentro de la Asamblea? La alianza no solamente es para la designación de las autoridades, por eso formamos una agenda legislativa en común, y de hecho me gustó muchísimo cómo se planteó la bancada también de Creo con los independientes al decir que ellos quieren formar parte de esta agenda legislativa, que no solamente es para la designación de las autoridades o solamente fue una decisión a último momento que se vivió de apoyar a Guadalupe Llori para que sea la presidenta, sino que quieren sentarse, como lo hicimos con Pachacuti Izquierda Democrática, a través de comisiones técnicas para elaborarla y para poder permitir la gobernabilidad que se necesita, porque tenemos líneas rojas que debemos conversar, que debemos ver cuál es la solución, pero sobre todo va a depender muchísimo también en último momento el proyecto que se presenta a través de la comisión y la aceptación o no que vamos a tener parte de la Asamblea. En torno a eso tengo algunas dudas. La primera, ¿podría ser esta una bancada, una nueva mayoría al interior de la Asamblea a través de estos diálogos que van a tener, que ustedes han dicho, con Creo y con Independientes, para que se sumen a ese acuerdo que ya tienen con Pachacuti? Sí, el día de ayer estuvimos conversando también con ambas bancadas para formar esas comisiones técnicas con delegados de los asambleístas para organizarnos y para incluir sus propuestas en el acuerdo programático que tenemos con Pachacuti de Minga por la Justicia Social y la Libertad, porque su predisposición es esa, que no sea una alianza del momento, sino sea una alianza permanente en que nos podamos apoyar por el bien de las familias ecuatorianas, y por eso también, y seguimos repitiendo la invitación también a la bancada de UNES como Social Cristiano a formar parte de este gran acuerdo, porque los ecuatorianos necesitan es justamente la unión de cada uno de sus asambleístas, dejando de un lado los intereses personales o partidistas y primando siempre el interés de la colectividad ecuatoriana, que tanto necesita que sus políticos levanten la credibilidad de la política en el país y que sobre todo comiencen a responder. Luego de una asamblea que está tan desacreditada, yo creo que esa asamblea le da esperanza a la ciudadanía de los nuevos rostros, de las nuevas figuras que se perfilan y sobre todo de las decisiones que se están tomando
y que no estamos dejándolos de un lado en ningún momento los ecuatorianos. La izquierda democrática ha sido súper firme en eso y le ha comunicado permanentemente en qué se han basado los diálogos de cada una de las bancadas, cuáles han sido sus condicionamientos en ese momento y por qué no se lograban las mayorías antes quizás de instalar la sesión, sino que fue en el día siguiente en el que nos sentamos con los independientes y estuvieron totalmente de acuerdo en que Guadalupe Llori es la mujer indicada para lograr esa conciliación, esa unión de todos los bloques y permitir la gobernabilidad de Guillermo Lasso, porque el éxito del gobierno de Guillermo Lasso es el éxito de todas las familias ecuatorianas. Pero ¿cómo ya hacerlo viable y ponerlo en práctica? Porque sí, Guadalupe Llori decía que ella va a tratar de garantizar esta gobernabilidad, dar a través de la viabilidad que puedan dar ustedes en la Asamblea como legisladores a los proyectos, ¿no? Manteniendo, eso sí, pues la independencia, las funciones que tienen ustedes como asambleístas, eso lo dejó claro el día de ayer en este espacio. Y usted ahora dice, vamos a conversar con Creo y con los independientes para tratar de lograr esos acuerdos. Pero ¿cuáles son esas líneas rojas también que no están dispuestos a negociar más allá de tratar de buscar esas coincidencias? Porque se mencionan mucho, hay líneas rojas que no se pueden negociar. Entonces, ¿hasta qué punto va a haber esa flexibilidad por parte de la izquierda democrática? Hasta que encontremos justamente el momento adecuado en el que no se vulneran los derechos de las familias ecuatorianas. Porque si bien es cierto, tenemos posiciones que le hemos hecho público en todo momento, es importante que nos sentemos juntos a tratarlo en las diferentes comisiones. Por eso es importante que estemos integrados por aquellos que tenemos coincidencias en esos temas, ya sea de bancada de UNES, Social Cristiano, de independientes, de Creo, de Izquierda Democrática, que estén conformados con cada uno de sus sectores, que podamos aportar de manera positiva y que nos dejemos o pretensiones de sectores, de pequeños sectores o de pequeñas élites y nos centremos en qué es lo beneficioso para el país. Yo creo que es importante eso. Hemos trabajado o se ha trabajado desde antes de manera independiente con los partidos, pero es momento de que cada uno se sienta a conversar, se sienta a dialogar y en las comisiones tener personas con esa capacidad de diálogo también y que veamos qué es lo que se necesita, qué es lo más factible y en ese momento también poder contar con la mayoría adecuada para que estos proyectos puedan ser aprobados y sobre todo comiencen a solucionar las problemáticas de las familias ecuatorianas que en este momento se encuentran pasando. Es la única forma, el diálogo, la apertura, la conciliación, así como lo hicimos para designar a Guadalupe Llori para que sea la presidenta de la Asamblea Nacional en un diálogo permanente hasta último momento. Lo tenemos que hacer a través de las comisiones, es la única forma de trabajar en conjunto y no cerrarnos en ciertos temas, porque si bien es cierto, tenemos líneas rojas en esos temas, es importante sentarnos a conversar con los asambleístas, con los representantes de cada uno de los bloques y ver qué es lo mejor para el Ecuador en estos momentos de crisis. ¿Pero qué no están dispuestos a dialogar, a negociar sobre la mesa, por decirlo de alguna manera? ¿Qué está dentro de esas líneas rojas que no son punto ni de discusión, ni siquiera abrir la puerta quizás a un diálogo? Bueno, la precarización del trabajo es algo que nosotros no vamos a permitir. Y ese tema tenemos que conversarlo porque sabemos que del oficialismo pretenden presentar un proyecto de reforma del Código de Trabajo, de la Ley de Trabajo, y entonces en ese momento es importante contar, bueno, que conociendo la situación actual que se encuentra en el país por la pandemia, nos pongamos a dialogar y decir, bueno, ¿qué se necesita para garantizar el derecho de los trabajadores, pero sobre todo también el sector que se encuentra tan golpeado como es de los empresarios? Encontrar justamente el equilibrio perfecto en el que no se precaricen los derechos de los trabajadores, los respetemos, pero sobre todo conozcamos la realidad actual y que se necesita sentar las bases para permitir que no quiebren más negocios y que obviamente también en un futuro no muy lejano se comiencen a generar nuevas plazas de trabajo y comencemos a levantar la economía de nuestro país. Entonces son temas en los que nosotros hemos sido muy tajantes y en los que no vamos a permitir de ningún sector que se vulneren los derechos de los trabajadores. En el tema también que conocemos, por ejemplo, en la venta del Banco Pacífico, nos hemos sentado y hemos dicho, a ver, esta es la línea roja, pero no es que nosotros estamos... por ejemplo, no se va a vender el Banco Pacífico. Si se tiene la necesidad en su momento, ¿cuáles van a ser las condiciones? Debe ser de forma transparente. ¿Qué necesita el país? ¿En qué esto debe ser invertido para reactivar la economía de nuestro país, para apoyar justamente a los sectores productivos? Si en su momento se llega a dar.
pero es cuestión de sentarnos y que las decisiones que se tomen no sean como en el pasado, en el que están ocultos, que están debajo de la mesa, en el que se beneficia cierto sector y se está afectando a la gran mayoría de los ecuatorianos. Entonces son temas en los que no podemos cerrarnos. No creo que es momento de cerrarnos, es momento de sentarnos a conversar sobre la mesa y tomar las decisiones que beneficien a cada una de las familias ecuatorianas. En ese momento yo creo que todos los asambleístas tienen la misma visión, independientemente de cuáles son sus proyectos, de reactivar la economía, de garantizar el libre acceso a la educación, en el tema de salud, de lograr la vacunación efectiva en cada uno de los ecuatorianos, en el tema de la transparencia de los fondos públicos como de las instituciones públicas, en el que no quede más en la impunidad políticos ni personas que estén en los cargos públicos, ni funcionarios públicos que tengan que responder por los actos que han hecho. Si vamos y si trabajamos en los mismos ejes de acción en conjunta, cada uno de los bloques, de ahí van a salir las soluciones para ir justamente remediando estas problemáticas que aquejan cada día a los ecuatorianos. Asambleísta Moreira, usted es la legisladora más joven dentro de la actual asamblea, 25 años. ¿Cómo hará viable a través de su gestión en esa asamblea ese ofrecimiento que hizo de dar apoyo a los jóvenes como usted? Bueno, nosotros siempre habíamos dicho a los jóvenes que el logro principal es abrir la puerta a la juventud, que sepan que estamos con la capacidad y con calidad moral para representar a los ecuatorianos. La puerta está abierta y ahora creo que la puerta es mucho más grande porque estamos en un órgano más importante de la Asamblea Nacional en el que se toman decisiones prioritarias en el manejo de la administración de la Asamblea. Entonces le damos una joven de 25 años que por primera vez participa en política, que ocupa este gran cargo y ahora es parte del miembro del CAL. Le podemos demostrar a los jóvenes que sí es posible si perseguimos nuestros sueños, si nos involucramos en la política y comenzamos a ser actores desde el poder. Y justamente nosotros conocemos las necesidades, no pretendemos representar a los jóvenes, somos la misma juventud que está tomando decisiones y que sobre todo va a ser el país que heredemos nosotros y que le demos a nuestros hermanos pequeños, a nuestros futuros hijos. Y también quiero hacer una invitación formal a que todos los jóvenes se involucren de forma directa en la política, pero que exijan los espacios de representación, que no permitamos más que nos usen de relleno para las filas en el momento de las elecciones, sino que seamos aquellos líderes que llamen a nuevos líderes y que den espacio al cambio generacional que se está viviendo. Y desde este punto, conocer las realidades de los sectores, comenzar a conversar con los sectores justamente vulnerables, con aquellos sectores productivos, con aquellos gremios, sindicatos, conocer las realidades para traerlas a la asamblea y desde, quizás digo, el optimismo que tenemos nosotros de que sí es posible cambiar la política y que nada en este país se puede decidir sobre el pueblo sin la participación directa del pueblo, comenzar a transformar este país. Porque ya no somos el futuro, ahora somos el presente y tenemos que estar en la toma de decisiones y tenemos que tomar el poder para servirle al pueblo, porque como le había dicho, somos la generación que va a heredar esta realidad, que vive esta realidad y que se da cuenta cómo sus padres tenían quizás mejores condiciones de vida y que nosotros los jóvenes tenemos muy poco acceso al trabajo, a la educación, a una vida digna y que queremos también tener seguridad en un futuro muy cercano de cumplir quizás lo que nuestros padres tenían a nuestra edad ya. Quiero agradecerle que nos haya acompañado esta mañana Joana Moreira, cuarta vocal del CAL, asambleísta por la Izquierda Democrática, uno de los rostros nuevos que integra la actual asamblea. Gracias por haber estado con nosotros aquí exponiendo la hoja de ruta que tomará la ID, sobre todo el día de hoy, cuando se conformarán las comisiones especializadas. Que tengan buen día. Muchas gracias a usted, un placer compartir con usted este espacio.